capítulo 3. Estación de pulsadores botoneras o push button. Son dispositivos auxiliares que se utilizan para maniobrar los contactores y arrancadores magnéticos. Las más sencillas de todas es la botonera, que consta de una caja con dos pulsadores, uno de arranque y otro de paro. El pulsador de arranque es un contacto momentáneo normalmente abierto, mientras que el pulsador de paro es un contacto momentáneo normalmente cerrado. La figura número 5 muestra diferentes tipos de botoneras arranque-paro, utilizadas en circuitos de control. Figura 5. Estación de pulsadores botoneras o push button. La figura número 6 muestra cómo se conecta una botonera a un arrancador magnético. Arrancar, parar. A. Medio de desconexión. B. Contactor de 3 polos. C. Bobina. D. Cierre de retención. E. Estación de botoneras. F. Contactos de disparo y recolocación. G. Elemento térmico de sobrecarga. Circuito de energía. Circuito de control. Aquí vamos a ver un listado en el orden del abecedario, en el orden alfabético, desde la A hasta la F, perdón, desde la A hasta la G. Comenzamos. A. Medio de desconexión. Es aquí. Es la fuente de alimentación, L1, L2, L3, con un breaker de alimentación trifásico. Bien. Contactor B. Contactor de 3 polos. Contactor de 3 polos. B. Estos son los contactos de un contactor de 3 polos con su contacto auxiliar. C. Bobina. Aquí tenemos C. Aquí tenemos la bobina. De esta manera, la bobina. D. Cierre de retención. D. Cierre de retención. Aquí está el contacto auxiliar normalmente abierto, contacto de retención. E. Estación de botonera. Aquí está E, estación de botonera. Tenemos arranque, paro. F. Contactos de disparos y recolocación. Contactos de disparo y recolocación. F. Aquí está. Contacto, eso es sistema de protección para proteger el circuito de control. Bien. Y G. Elemento térmico de sobrecarga. Aquí está. O relevador, que estuvimos hablando en el capítulo 2 de los relevadores térmicos. Sistemas que van a proteger el motor. Y vamos a explicar el circuito de controles, el funcionamiento de la botonera, cómo se comportan. Vemos que por L1 conectamos el primer conductor, viene pasando por el contacto de protección. Los contactos de protección que vienen siendo F y va al primer extremo de la botonera de paro. Al otro extremo de la botonera, en el conductor se dirige a la entrada del contacto auxiliar, en la entrada 3, está señalizado con el número 3 en este contactor. En el otro extremo, con un puente, va al primer extremo de la botonera de arranque. Y al otro extremo de la botonera de arranque va al contacto auxiliar por el 4 y a su vez va a la bobina A1
del contactor, de la bobina del contactor. Si podemos observar, ya la A2 está conectada a L2, pero en la fuente de alimentación, en la parte de protección de A, está señalizado con la letra A. Bien, entonces G, como dijimos ahorita, G es el dispositivo de protección de sobrecarga o relevador. C, la bobina, y D, el contacto de retención. Una vez que nosotros accionamos al botón de arranque, pues la bobina se energiza y el contactor cierra sus contactos, incluyendo al contacto normalmente abierto auxiliar, y este a su vez retiene el circuito. Todavía se retira acá la botonera, pues el contacto de retención se encarga de mantener el circuito cerrado. Para parar el servicio, para detener el servicio, basta con accionar el botón de paro y sacamos del funcionamiento al motor. Y aquí podemos observar el motor está alimentando por T1, T2 y T3, lo que significa que esto es este contactor es del sistema americano, siguiendo la señalización de salida de voltaje hacia el motor. Circuitos de energía, circuitos de control. De esta manera queda explicada la estación de botonera. En los planos utilizados para representar el funcionamiento de los diferentes elementos o dispositivo que componen el circuito de control de un sistema, equipo o máquina, resulta difícil mostrar cada uno de estos elementos o dispositivo, ya que nos sería imposible interpretar los diferentes trazados o líneas que se presentaría en un plano. Con la finalidad de facilitar el trazado en la interpretación de los planos y circuitos de controles, se ha estandarizado símbolos que representan cada uno de dichos dispositivos, uno de dichos dispositivos y líneas de conexión que intervienen. Simbología utilizadas en circuitos de control sistema americano y europeo. Corriente alterna, corriente continua, cruces sin conexión, cruces con conexión, puesta a tierra, puesta a masa, tierra con protección, conductor en circuito auxiliar, conductor en circuito principal, línea trifásica en unifilar, conductor neutro, conductores blindados apantallados, conductores trenzados, borne de conexión, clavija macho, toma hembra, clavija y hembra asociada, lámpara símbolo genera, lámpara con funcionamiento intermitente, bocina, timbre, sirena, zumbador, contacto normalmente abierto en circuitos principal y auxiliares. Contacto de dos direcciones con posición central de apertura. Contacto de dos direcciones apertura ante que cierre. Contacto de dos direcciones cierra ante de abrir. Contactos normalmente abierto y normalmente cerrado. Contacto de cierre retardado. Contacto de accionamiento temporizado. Contacto de accionamiento temporizado. Contacto de accionamiento temporizado a la conexión. Contacto de accionamiento temporizado a la desconexión. Seccionador. Relé de máxima intensidad. Fusible cortocircuito. Relé de mínima tensión. Seccionador fusible. Contacto accionado por presión. Disyuntor. Contacto accionado por flotador. Contactor. Ruptor. Seccionador trifásico. Seccionador fusible trifásico. Órgano de mando electroimán. Órgano de mando con arrollamiento. Órgano de mando de acción retardada temporizado a la conexión. Órgano de mando de reposo retardado. Órgano de mando de acción retardada y reposo. Relé intermitente. Relé trifásico de sobreintensidad de efecto térmico. Relé trifásico de sobreintensidad de efecto magnético. Relé trifásico de sobreintensidad de efecto magnetotérmico. Relé de un solo impulso. Resistencia.
Shunto. Potenciómetro. En el capítulo 4 estudiaremos lo siguiente. Reglas para interpretar un diagrama lineal de un circuito de control. Circuitos elementales utilizados en los sistemas de control de motores. Circuito de control de dos alambres, etc.